Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros que están aquí presentes en esta tertulia biológica sobre la profesión de biólogo hacia el 2030 y también buenas tardes a todos aquellos que estáis siguiendo la retransmisión en streaming en directo o aquellos también que quizás no sería conveniente decir buenas tardes, sino buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora a la que accedan a esta tertulia, ¿no? En todo caso, voy a hacer una breve presentación de las personas que estamos aquí presentes y vamos a empezar por el invitado. Está con nosotros el profesor doctor Pedro Casero Linares, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura, es catedrático de la Universidad de Extremadura, del área de Biología Celular, y también es, creo que desde hace unos meses, no sé si, presidente de la Conferencia Española de Decanos de Biología. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Nos conoces a todos, porque a todos nos has dado clase, así que supongo que por eso es por lo que has aceptado venir, teniendo en cuenta que la invitación se hizo hace muy pocos días. Muy brevemente también, estamos aquí, están también en la tertulia Antonio Fuentes, compañero de la Junta de Gobierno del Colegio de Biólogos, María Díaz, también compañera de la Junta de Gobierno, Jesús Ramírez, Lucas Amarilla, también compañero de la Junta de Gobierno, y Noelia, que es colegiada del Colegio Oficial de Biólogos, recientemente colegiada, si no recuerdo mal. Pues nada, hecha esta breve presentación, comenzamos con la tertulia. Como ya he dicho al principio, habréis podido ver en la información que se ha pasado, queremos debatir sobre la profesión de biólogo en esta década, mirando hacia el 2030. Una profesión que cumplió recientemente 40 años de vida en España. Digo la profesión, no la titulación universitaria de licenciado, en este caso en biología, sino la profesión. Y se enfrenta efectivamente, o tiene ante sí en estos 10 años, como los tienen todas las profesiones, una serie de retos. Unos retos marcados por los avances científicos y tecnológicos, muchos de ellos relacionados, por supuesto, o impulsados por la biología o las ciencias biológicas, también con la revolución digital, y otros retos que tienen que ver, desgraciadamente, diríamos, con los acontecimientos vividos, que seguimos viviendo en estos últimos 2 años. Me estoy refiriendo, como todo el mundo entenderá, a la pandemia de la COVID, y también retos o riesgos que suponen retos para todas las profesiones, decía, pero también para la de biólogo, que tiene que ver no tanto con la salud humana, sino en este caso con la salud de los ecosistemas, ¿no? Como los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y su relación intrínseca entre ambos, el deterioro de los ecosistemas, obviamente supone un riesgo también para la salud humana y también para la economía y las sociedades. Y sobre eso queremos debatir, ya digo, o charlar durante estos minutos. Así que no sé si me permite, yo creo que sí, que empezamos dándole la palabra al decano de la facultad, Pedro, y nos da su opinión. Pues yo, precisamente lo que había venido aquí es a escuchar, ¿no? No más que hablar, lo que tengo es mucha curiosidad por conocer desde la labor del colegio, pues realmente qué preocupa a los profesionales de la biología una vez que dejan el mundo académico, que es el mundo que yo más conozco, ¿no? Porque claro, profesionalmente, digamos, yo tengo una profesión muy concreta, pero la biología se caracteriza por la diversidad. Realmente es un campo a lo mejor demasiado transversal, a lo mejor.
Y yo venía con la curiosidad de ver qué es lo que realmente inquieta al colegio como receptor de la sensibilidad de los profesionales que ahora mismo desarrollan su actividad en el campo de la biología. Aquí se está hablando de cosas muy interesantes, ¿no? Precisamente ese concepto de una salud que está ahora tan en los medios, ¿no? One Health, una sola salud, en el sentido de que realmente no podemos considerar salud solo lo que es el ámbito estrictamente sanitario, ¿no? Sino que la salud del planeta hay que considerarla en su contexto global como un solo problema que se puede abordar de diferentes maneras, pero es un solo problema. Y ahí los biólogos o la biología pues tiene mucho que decir. Yo soy de los que defiende, y a lo mejor estas cosas son difíciles decirlas así en público, pero yo soy de los que defienden que la biología representó un paradigma en su momento. Es decir, los que ya tenemos una cierta edad, y ahora ya empiezo a aparecer bien, los que ya tenemos una cierta edad, recordamos cómo empezó esto, cómo empezó la biología y la sensibilidad que había en ese momento sobre lo que popularmente llamamos medio ambiente, que era una sensibilidad cuanto menos escasa y muy técnica, en el sentido de que el medio ambiente más bien se utilizaba y se sigue utilizando. Y a veces era un sumidero, era por una parte fuente y por otra parte sumidero. Y yo recuerdo esas primeras promociones de biólogos y de biólogas, en ese momento más biólogos que biólogas, hoy día más biólogas que biólogos, pues en aquel momento a través de los biólogos había una voz que trasladaba a la sociedad una sensibilidad hacia el medio ambiente completamente distinta. Y cuando otro grupo de profesionales, digamos, que utilizaban el medio ambiente de una manera determinada, buscando una productividad determinada, pues los biólogos de entonces defendíamos pues una defensa del medio ambiente que con el tiempo hemos visto que era lo acertado. Y yo creo que fuimos capaces de definir una línea de conducta, una línea de trabajo a la que luego se han sumado todos. Y digo que era un paradigma porque yo creo que de esa idea luego nacieron, y ahora me voy al mundo académico, titulaciones que pretendían resolver problemas que al principio globalmente se veían en el entorno de la biología de forma más específica. Y así nació, por ejemplo, ciencias ambientales, ¿no? Y también pues han ido apareciendo pues otras titulaciones. Biotecnología, pues un poco, bioquímica también un poco. Así que yo creo que biología fue una fuente, o es una fuente, de muchas titulaciones actualmente. Pero sobre todo lo más importante es que yo creo que la biología marcó un punto de sensibilidad social que actualmente está en absoluto primera página de la prensa, porque ahora, en este momento, estamos sintiendo de forma ya muy acusada lo que apuntábamos hace 30 años. Hace 30 años. Es decir, yo he tenido la curiosidad de repasar prensa del año 1900, o sea, de 1990, de 1990, que parece una cosa muy antigua, y es curioso cómo sorprende que había una llamada de atención a la sociedad de que no íbamos por el buen camino, que había una contaminación excesiva, se estaban haciendo unos vertidos excesivos, había que cuidar el tema de la población o la superpoblación,
En fin, todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo incluso en mis primeros años en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que se hablaba de la desertización de esta zona de Realmería, una entrada de desertización de toda esa zona que alcanzaba Castilla-La Mancha, ¿no? Y que se extendía en toda esa franja. Eso ya se hablaba y había proyectos de investigación, había un proyecto que se llamaba LUCEDME de investigación que trataban de ese tema. O sea que son temas que ya entonces empezaban a verse, ¿no? Lo que ocurre que yo creo que ahora mismo es que los tenemos delante justo de los ojos. Entonces los veíamos como algo que había que tratar, ahora los tenemos delante de los mismos ojos, ¿no? Así que en ese sentido, a mí la biología siempre me ha apasionado y me parece que es un campo muy apasionante. Lo digo en relación con lo que decía Antonio, y esa es un poco mi visión. Yo creo que la biología tiene mucho que decir. El otro punto que habéis comentado es el tema de la profesionalidad del biólogo, que ese es un tema también amplio para debatir, porque ahí hay que ver realmente las intenciones administrativas, defensa de derechos profesionales, de los colectivos, etcétera, etcétera. Y ahí, nos guste o no nos guste, luchamos contra otros colectivos muy potentes que se han sumado al carro que nosotros empezamos a empujar, y han derivado su comportamiento de cómo lo hacían a cómo realmente hay que hacerlo, gracias a que los biólogos de entonces pues dijimos que había que hacerlo de otra manera. Pero claro, hay un campo de batalla, por hablar de campos de batalla, siempre nos vamos a la parte bélica de cosas, no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ese campo de confrontación, que tenemos ahora que ver. Y el otro tema que has comentado es la pandemia, es que nos ha demostrado, en efecto, lo frágiles que somos en lo alto de esta roca, moviéndonos en el cielo, ¿no? Y que es un soporte limitado, y que hoy día hemos podido comprobar cómo un simple virus se transmite a una velocidad increíble y afecta a toda la población mundial, con la cantidad de gente que somos, precisamente por la cantidad de gente que somos. Esa es la... Y ahí vuelve otra vez el biólogo a tener mucha importancia desde el punto de vista de la investigación en biología, pero también en toda la investigación que tiene que ver con zoología, con ecología, con la presión y la relación de animales y personas, comunidades muy densas, con un uso probablemente de la fauna que no es el adecuado, con una relación inadecuada, y que deriva luego pues en estas cosas que son pura biología, que es lo interesante de la cosa. Es decir, lo que estamos padeciendo es pura biología. Así que bueno, en principio ya sabéis que tengo cierta tendencia a hablar, así que me cortáis en cualquier momento. Pues nada, el debate está abierto. Intentamos hacer intervenciones más cortas y así seguro que... ¿Sigo yo? Sí. Bueno, abierto un montón de... Tengo este aquí. Un montón de melones. Está muy bien. Vamos a intentar abrir algunos más y a ver si algunos más los cerramos, medio hacemos algo, ¿no? Voy a empezar con una frase que he leído hoy de Antonio Demesio. Este es un neurobiólogo portugués, que dice que estar vivo no es ninguna broma. Esto, cuando lo he leído así, digo, ¿qué querrá decir? Me he puesto a leer un poco el artículo y ya la cosa empieza a ser densa y no es ninguna broma. Lo que acaba de decir Pedro, por ejemplo, por empezar por algo con el asunto del virus, que ahora la pandemia, que es lo que nos atañe mucho, y ligarlo con eso de una salud y ligarlo con esto del cambio climático, porque todo está ligado. La biología nos enseña que nosotros somos un ser hecho de un montón de cosas, de aparatos, de sistemas, de tejidos, de células, de todo. Pero al final esto, después de muchos millones de años de evolución, funcionamos como una unidad, pero las partes están ahí.
y las conexiones de esas partes también con el mundo exterior, cada una también va de alguna manera a lo suyo. Es decir, esto del cambio climático, podemos pensar, y mucha gente piensa, que es que va a subir la temperatura. Que sí, que va a subir la temperatura. Pero es que antes de subir la temperatura va a haber una cantidad de cosas, y no por ser alarmista ni alarmar a nadie. Cuando yo estudiaba en la carrera, Pedro fue profesor mío, esto ya se hablaba, esto en el año 88, 87, se hablaba del CO2, de la concentración de CO2, de que esto ya había estudios de la Revolución Industrial, esto iba para adelante. Bueno, no éramos tan sensibles, creo, en aquel momento a cómo la biodiversidad es un agente poderosísimo en estos asuntos. Nos dicen que hay como 700, entre 700 y 800 especies pandémicas de virus posibles y que en cualquier momento se pueden disparar, como el disparo de una neurona, ¿no? Nunca se sabe cuándo va a ser. Bueno, pues lo que sí tenemos claro es que la biodiversidad hace que esos disparos o sean más suaves o no se produzcan, al menos hasta llegar, el disparo no alcance al ser humano. Entonces, ese concepto, que es un concepto global, otra de las cosas que ha dicho Pedro, muy bien, desde mi punto de vista, es lo de la transversalidad, que creo que los biólogos estamos en eso, es que estamos en la transversalidad. La sociedad necesita profesiones transversales. Y creo dos conceptos que debemos barajar, que normalmente lo hacemos en escasez. Uno de ellos es la importancia social versus importancia efectiva. Somos muy efectivos, hacemos vacunas, influimos en un montón de cosas. Sin embargo, socialmente no. Y creo que para revertir esto un poco, lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es un tipo de pedagogía, un tipo de didáctica, que yo la llamo aplicar interpretación a la biología, que no es lo mismo que biología interpretativa, ¿no? Sino, a ver, el ciclo de Krebs no le interesa a nadie en la sociedad, nos interesa para aprobar un examen o lo que toque, digo esto por poner algo, podríamos poner cualquier otro ejemplo, ¿vale? Pero sí cómo se relacionan las cosas a nivel global, sí cómo se relacionan las cosas a nivel social, es decir, entre lo que los humanos hacemos y cómo lo hacemos y qué riesgos estamos asumiendo o qué conductas deberían llevar a asumir menos riesgo. No sé, pongo un ejemplo, como he empezado con Nemesio, con el asunto neurobiológico. Hay gente que piensa que con un discurso se arregla la esquizofrenia. Oiga, no. La esquizofrenia no tiene arreglo por ahora. Y si es paliativo la cosa, pongo la esquizofrenia como otro montón de cosas. Es porque hay una farmacología que medio palía aquello, que no es que lo arregle, pero te lleva a tener una vida, vamos a llamarle normalizada o lo más normalizada posible, en fin. Pero no podemos dejar, creo, o no podemos dejar de explicar nosotros cosas o decir nosotros cosas y dejar que esto esté ahí, porque se le está haciendo un daño al personal. La sociedad está en una situación, creo todavía, excesivamente mitológica, excesivamente platónica. Platón fue un fenómeno, pero estoy hablando de otra cosa, en esto de vivir y de relacionarnos por creencias que no tienen ninguna evidencia, ya no científica, evidencia de ninguna clase, son creencias que muchas veces lo que te llevan es a verdaderos desastres. Y yo creo que un punto fuerte socialmente y para la sociedad de lo que puede suponer nuestra profesión en el futuro es esto. Y más cosas, me voy a callar, tengo más para aquí, pero la segunda tanda. Lucas, ¿quieres decir algo? Sí. Una de las cosas principales yo creo que es qué piensa la sociedad de los biólogos. Porque yo no sé si hasta ahora, yo con mucha gente que he hablado, no sabe que los biólogos hacen vacunas, no sabe que los biólogos están implicados en el medio ambiente, que saben ver esas cosas. Piensan que el biólogo es la persona que va al campo a ver animales, a ver plantas y nada más. Para eso, para luchar contra lo del medio ambiente, aparte de que tienen que tomar decisiones los políticos, etcétera, etcétera, un mínimo sería la educación ambiental. Se da en los institutos también, pero ahora lo que estábamos hablando hace un rato, están quitando horas de biología y si una persona no se entera de eso, poco puede saber.
Están quitando horas, por ejemplo, cultura general. Nosotros hemos sabido siempre la cultura general. Quien descubrió América y quien no lo sepa dice, uy, pues este que poco sabe, o faltas de ortografía, cosas de esas. Sin embargo, cosas de lo que son transgénicos, lo que son células madre, lo que es ADN, que todo el mundo habla en la calle, pues en la enseñanza está en una asignatura que es optativa. Hay gente que no lo da nunca, lo aprenderá en la calle. Entonces, si partimos de una sociedad que tiene esos pocos conocimientos porque nunca la han ido por letras, que también es respetable, pero, hombre, todo el mundo una base para todo. Ahora ya cada uno que elija lo que quiera. Entonces, si no partimos de esa base, empiezan a haber estas tendencias de negacionistas, de todo esto así, que es respetable, que quiera ser negacionista que lo sea, pero por lo menos que lo sea con conocimiento de causa. Sí, vamos a pasar el micrófono por aquí. Bueno, yo por arrojar un poquito más de melones y abrirlos. Alguien dijo que el siglo XX fue el siglo de la física y que el siglo XXI era el siglo de la biología, ¿no? O lo que es lo mismo, el siglo de la complejidad. Es un término que está en boca de todos a nivel de planificadores, de estrategas, de políticos, intentar entender la realidad que nos rodea y que cada vez tiene más dificultad de ser abarcada y aprehensible precisamente por la complejidad que tiene. Y la complejidad es consustancial a las ciencias biológicas, a la biología. Si hay algo complejo, sin duda, es la biología, que no deja de ser una disciplina desde lo micro hasta lo macro que basa su pulsión precisamente por esa complejidad en la que adquieren la materia en sus diferentes formas. Esta complejidad yo creo que no está lo suficientemente entendida, que no son otra cosa que interrelaciones. Si hay algo que tenga interrelaciones es un ser vivo, desde el nivel celular, nivel tisular, a nivel sistémico, lo que le da esa característica de complejo es precisamente el nivel de interrelación. Y esos conocimientos y esas capacidades que se adquieren en los estudios, amén de desarrollar, que sirva para desarrollar determinadas habilidades y profesiones muy específicas, muy técnicas, o muy centradas, o muy definidas, adquieren o te hacen adquirir una visión amplia, que hoy más que nada son demandadas pues, para todos estos procesos estratégicos o procesos de medio y largo plazo que a nivel gubernamental, a nivel empresarial, a nivel social, a nivel cultural, son necesarios. Yo reivindico el papel del biólogo también en estos procesos de desarrollo, porque estamos capacitados y cualificados para no dejarnos asustar y no dejarnos abrumar precisamente por ese concepto de complejidad. María, ¿tú quieres comentar? Sí. Me ha despertado el decano. Bueno, pues ciertamente a lo mejor pues eso, es complejo es complejo la salud de los ecosistemas, las cuestiones que aborda la biología, siempre, aunque a lo mejor no es lo que se trata más evidentemente en nuestra carrera y en nuestros estudios, ahí andamos siempre con la teoría de sistemas complejos, que es una cosa un poquito a lo mejor que se nos queda de mano a todo el mundo, al común de los mortales, digamos, pero es lo que realmente es lo que está funcionando en nuestro mundo, en nuestro medio ambiente, en todo lo que nos rodea. Esas simplificaciones que estamos haciendo en el medio con nuestra forma de comportarnos, de producir, de vivir los humanos, la consecuencia que trae es simplemente, pero
la simplificación del medio, la simplificación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, que al final es lo que viene a arrastrar todos estos problemas que se nos están viniendo encima y que efectivamente, a lo mejor a nivel de los biólogos, de los que bueno, hemos estudiado ya hace un tiempillo, pues lo tenemos como muy asumido. O sea, yo desde que empecé la carrera, ya a finales de los 90, teníamos todos muy claro que el cambio climático venía, que era una realidad, que los aumentos del CO2, que las variaciones de la temperatura, de los patrones climáticos, todo eso lo tenía, vamos, una cosa que internamente en la biología lo tenemos asumidísimo. La historia es, como comenta Jesús también muchas veces, sacarlo fuera, que no quede en nuestro acervo de conocimiento interno, profesional, digamos, del mundillo, pero que salga fuera, que sepamos expresarlo a la sociedad y que, bueno, también que se nos dé voz para que realmente eso llegue fuera y podamos ejercer esa labor didáctica que no siempre es fácil, porque no siempre tenemos muchos canales para que se nos oiga, para expresar, para ejercer esa didáctica que, bueno, la verdad es que es una cosa bien bonita, porque la educación ambiental se lleva dentro y cuando empiezas a ejercerla es una cosa preciosa, vamos, que la ejerces toda la vida, quieras o no quieras. Entonces, bueno, y no me lío mucho con el asunto de los sistemas complejos. El papel de los biólogos en el futuro, ciertamente, quizás creo yo que se deba encaminar a transmitir todo ese conocimiento que generamos, que se produce durante la investigación en materias de salud, técnica, tal, pero también de medio ambiente, de relaciones ecosistémicas, de ecología, que a lo mejor es una cosa que se nos ha ido un poco hacia o que no hemos sabido dirigir y se nos ha encasillado a veces en el papel más de ecologista que de ecologismo que de ecología, como ciencia. Entonces, esa transmisión, esa didáctica, creo que tiene que formar parte del papel de los biólogos en el futuro, para que así también podamos tener un poquito más de visibilidad en el papel tan importante que vamos a jugar, porque es que el cambio climático no va a haber otra profesión que coloque más en el candelero que la biología. A mi entender, tenemos ahí un futuro que puede brillar, pero que hay que saber también, pues eso, vender. Hemos gestionado un cambio de paradigma, como utilizando palabras que decía Pedro, y cuando el paradigma está cambiando, nos estamos quedando fuera del paradigma. Entonces es importante no perder la presencia, que, como comentaba Pedro, hace 40 o 50 años fueron las primeras voces que ponían de manifiesto todo este tipo de organización de interrelaciones y de los efectos que podían tener, efectos que no son lineales en los cambios. Y ahora hemos conseguido, creo que se está consiguiendo, a pesar de los fracasos o fracasos parciales de estas grandes cumbres macro, a la hora de juntar los dirigentes políticos, económicos, que no acaban de dar con el toque final o con el toque decisivo para revertir estos procesos, pero sí es cierto que hay un cambio que cada vez se está asentando más en todas las esferas, a todos los niveles, y no nos podemos quedar tampoco fuera de eso, porque en cierta forma en su momento todas estas voces que pregonaban en ese desierto, gran parte de ellas provenían del ámbito de la ciencia biológica, ¿no? Y eso enlaza con un poco lo que comentaba, que tenemos que también estar participando activamente en los procesos de desarrollo, no solamente en el tema del conocimiento de esa realidad, sino también ser artífices de modelos de desarrollo desde
desde nuestra perspectiva profesional, que tenemos esa capacidad y esas herramientas de conocer cómo funcionan las interrelaciones. Si somos capaces de aprender cómo funciona un organismo, podemos tener también capacidades para ver cómo funcionan organismos mucho más extensos, sociales, internacionales incluso, porque tenemos esas capacidades para no dejarnos atraer o seducir por el simplismo, por los mitos, como comentabas tú, ¿no? Y creo que hay que saber posicionarse también en ese ámbito. Otros profesionales, antes lo comentábamos fuera de charla, de otras disciplinas muy generalistas, están siendo muy cotizados ahora a nivel de diseño, de grandes estrategias, a nivel empresarial, a nivel planificación. Los think tanks cuentan con gente que tengan esa visión amplia, integral, ¿no? Creo que hay que reivindicar también nuestro papel en esos ámbitos por estas capacidades y esta visión que tenemos de la realidad, ¿no? Quería, en este caso, a lo mejor sería conveniente, recogiendo las cosas que habéis o que hemos comentado un poco entre todos, diríamos, hablar a lo mejor por los 3 o 4, unos minutos cada uno de ellos, por así decirlo, sí, sectores de actividad de los biólogos, ¿no? Probablemente, bueno, yo tengo la teoría, bueno, yo creo que hay evidencias para poder afirmar sin temor a equivocarse de que la profesión de biólogo no es una profesión conocida por la sociedad, ¿no? Bien, es verdad que tiene 40 años de existencia frente a siglos de otras profesiones. Estas actividades o áreas de actividad donde todos podemos, por lo menos los que conocemos un poco la profesión, podemos situar a los biólogos, pues efectivamente en la educación, tanto secundaria, bachillerato, como en la universidad, en la sanidad, un área compleja. Cuando digo compleja, complicada, sí, complicada porque, bueno, al fin y al cabo es un área de actividad que está muy dominada por una profesión, por la profesión médica, y donde no es fácil que otros profesionales, en este caso el que nos ocupa, que son los biólogos y las biólogas, pues puedan, diríamos, ser reconocida su función y su trabajo, y hay múltiples ejemplos que a lo mejor no es el momento de hablar ahora. En el campo del medio ambiente, que también es otra actividad donde todos podemos situar a los biólogos, pues efectivamente también es una actividad, un campo de actividad donde los biólogos, en este caso, diríamos, no hay tampoco una profesión que ejerza, por así decirlo, de líder de este campo de actividad, pero sí es verdad que los biólogos y las biólogas se pueden encontrar con problemas o dificultades frente a otras profesiones más tradicionales como pueden ser determinadas ingenierías, por ejemplo. Y un cuarto campo que probablemente podríamos también identificar con los biólogos, que tiene que ver con el mundo de la agroalimentación, ¿no? Con el sector primario y también el sector industrial, ¿no? Lo que desde hace ya unos años se denominan algunos como los sectores de la bioeconomía. Y yo creo que podríamos, ya digo, si os parece, podríamos ir hablando algo, porque tampoco da tiempo a tanto en 90 minutos, pues de cada uno de estos sectores. Sí, yo creo que si no os importa, podríamos empezar por más donde hay más dificultades, ¿no? Y en este caso, si me permitís, vamos a empezar por el sanitario, donde, ya digo, yo creo que los biólogos y las biólogas encuentran serias dificultades. Decía al comienzo Pedro, precisamente, que
que en la y en este caso, antes Antonio ha hablado de un cambio de paradigma. Efectivamente, en la salud humana se está produciendo, en cierta medida, un cambio de paradigma. Tanto la Unión Europea como la Convención sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, ligada además a la Organización Mundial de la Salud, plantean desde hace ya unos años el concepto de una salud o de una sola salud, donde efectivamente es una evidencia científica que la salud humana no puede desligarse de la salud de los ecosistemas. Y por tanto, cuando hablamos de salud de los ecosistemas, obviamente estamos hablando también de salud animal. Pues al mismo tiempo, además de ese enfoque una salud, los avances de la biología, y ya digo, al principio Pedro habló de ellos y algunos de vosotros también lo han comentado, avances, por ejemplo, en el campo de la genética, abren la puerta, en este caso, a una especialidad sanitaria que es la genética clínica, donde efectivamente estamos en un momento complicado en el que está pendiente de ponerse en marcha o de aprobarse una nueva especialidad sanitaria, la genética clínica, y hay dificultades, como seguro que conocéis. Así que, insisto, si os parece, vamos a iniciar ese pequeño análisis, breve análisis, por el campo sanitario. No sé si Pedro quería comentar. Bueno, esto es un... es que empecemos por donde empecemos, si es que da igual. Esto es un campo realmente importante. Bueno, yo primero voy a hacer una especie de reflexión que a veces yo me he hecho, ¿no? Es decir, yo a veces he pensado que la sensibilidad por lo biológico a nivel social ha tenido tanto éxito, cuando al principio no se ha hablado de lo biológico, ¿no? Pero ha tenido tanto éxito a lo largo del tiempo que nos ha perjudicado a los biólogos. Mucho. Porque se ha transformado en un hecho social y todo el mundo digamos que se apropia de ese término, ¿no? Fijaros si tiene éxito que para vender un detergente mejor se dice que es un biodetergente. Para vender lo que sea mejor se dice que es bio algo. Es decir, el término bio es garantía de más saludable, de más... ¿entendéis? Se vende mejor. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ha entendido que ese concepto bio es lo que es saludable. Pero ese concepto bio realmente empieza a desarrollarse con la biología, el estudio de lo bio. Bueno, esa es mi visión un poco particular, pero que tendrá errores, pero yo quiero enfocarlo bajo ese punto de vista, ¿no? Y claro, luego existen, sin embargo, digamos, sectores profesionales que siempre han sabido enfocar muy bien, desde el punto de vista profesional, la defensa de sus profesionales, que es la labor de los colegios, de todos los colegios, ¿no? El colegio de biólogos nació por la necesidad de defender a los biólogos, eso es así, es decir, cuando empezó el colegio, empezó porque era necesario defender a los biólogos. ¿Contra quién? Pues contra los otros colegios, que nos debían relaciones, contra los colegios de ingenieros, de cualquier ingeniero, no voy a citar ahora mismo ninguno, ¿no? Que además tenían actividades completamente diferentes. También, por ejemplo, con los colegios de médicos y con cualquier otro colegio. Era una actividad, había que defender a los profesionales que en ese momento estaban saliendo como biólogos. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Que los biólogos somos demasiado transversales. Es decir, probablemente, tú dices, ¿para qué sirve un médico? Y tú te dices rápidamente, hombre, pues para curar. ¿Para qué sirve una enfermera o un enfermero? Hombre, pues para atender a un enfermo en el hospital que cuando se le rompe algo hay que poner una inyección, todo el mundo sabe. Ahora tú me preguntas, ¿y para qué sirve un biólogo? Y esa es una pregunta que yo creo que un colegio, yo me gustaría saber cómo responde a esta pregunta
un colegio de biólogos. ¿Para qué sirve un biólogo? Y ahora ya me meto en la propuesta que nos dices, ¿no? La sanidad. La sanidad es un campo que tiene, vamos a llamar metafóricamente, barreras. Porque es un campo interesante desde el punto de vista crematístico. Es importante. Y entonces creo una barrera. Es decir, no. En este campo se dedican los que se llaman de una determinada manera. Pues ¿quiénes son? Los médicos. Los médicos son sanitarios. Vale, bien. Las enfermeras y los enfermeros también. Están en el hospital también. Los veterinarios están ahí empujando y sí, ya, también. Porque son con animales, pero también. Vale. Y dices, ¿y los biólogos? Y dices, no. Y dices, pero vamos a ver, los biólogos están trabajando en los hospitales. Profesionalmente, hay biólogos trabajando en los hospitales. E incluso hay hasta biólogos que a lo mejor pues son jefes de sección o como se les llame a la cosa. Sin embargo, hay una fuerza contra reconocer al biólogo como sanitario. ¿Veis? Y sin embargo, un biólogo está haciendo trabajo en el hospital profesionalmente, un trabajo puramente sanitario. O en el laboratorio de genética, o en el laboratorio de microbiología, o en el laboratorio que sea. ¿Veis? Bueno, yo creo que una labor del colegio es intentar luchar contra esa barrera, contra esa defensa, ¿no? Y luego yo observo que hay un término que utilizan los profesionales de la sanidad, y probablemente con toda legitimidad, y es el término clínico. Es decir, sí, pero es que usted no es clínico, así que ya es menos sanitario que los demás. Eso yo creo que hay que luchar también contra eso. Hombre, claro. Totalmente, vamos. ¿Veis lo que os quiero decir? Pero eso es natural, es decir, un profesional o un grupo de profesionales tenderá a defenderse de la manera que sea, pero yo creo que también hay que... Nosotros ahora en Madrid, Antonio lo sabe, vamos a hacer un acto el día 26 de noviembre, un acto de reconocimiento de la labor que los biólogos sanitarios han hecho durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que no ha sido reconocido explícitamente. Es decir, se ha reconocido a todo el mundo y además con razón. A los bomberos, a la policía, a los médicos, a todo el grupo de enfermería, a los grupos cívicos de defensa del no sé qué, a las fuerzas, a todo el mundo, ¿no? Y además con razón, con razón. Sin embargo, se está hablando de que las vacunas se están desarrollando, etcétera, etcétera, lo cual supone una investigación fundamental y no se ha hablado. O sea, se hace un reconocimiento de lo que son las vacunas, pero se ligan mucho a lo que son los profesionales de la medicina. Sin embargo, los biólogos, el término biológico, el biólogo no se relaciona con esta actividad. ¿Veis lo que...? Sí. Incluso parece que... Entonces... Un segundito, parece que es tabú... Te paso la pelota. Bueno. Sí, parece tabú hablar de biólogo, porque yo veía que decían siempre virólogo, decían siempre la especialidad que tenía ese biólogo, evitando decir la palabra biólogo. No sé por qué, si había una segunda intención o era simplemente... Sí, que los médicos son médicos y no son traumatólogos, claro, pero, ni son oftalmólogos, sino que son biólogo, médicos, decía ¿no? Biólogo para evitar decir esa palabra, no sé si era intencionadamente. El médico fuera del hospital es médico. Dentro del hospital es traumatólogo, no sé qué, pero fuera es médico. Eso es importante. Y con lo clínico, evidentemente. La genética, o termina siendo clínica o no hay genética igual. Pongo por caso. Oiga, vamos a ver. Un ejemplo. Hace 20 años una señora búlgara, que creo que era búlgara, si no me equivoco, puso encima de la mesa un concepto, que es aplicar el ARN mensajero para hacer vacunas. En 20 años se ha hecho una vacuna. La vacuna esta se ha hecho en un año. Bueno, es que la vacuna hace 10 años estaba casi hecha. Esto la gente no lo sabe. Ese es el miedo. Claro, es que el desconocimiento da miedo.
Si una vacuna tarda 4, 5, 6, 10 años, los ensayos clínicos son los que más tardan, porque se necesitan personas y hay que probar, pero en este caso, la parte biotecnológica de la vacuna, con el SARS-CoV-1, porque este se llama SARS-CoV-2 porque ha habido un 1 antes, no le ha puesto SARS-CoV-2 por algo, ¿eh? Entonces, claro, bueno, estaba la plataforma, que como técnicamente estaba ahí, estaba muy, muy avanzada. Entonces, prácticamente la parte de experimentación, la parte básica, estaba elaborada. Faltaba, pues, todo por poner en marcha en la parte clínica, que luego ha tardado un año y ha habido un montón de pasta, con lo cual, pues, la gente había cola para ponerse la vacuna, cosa que si no, pues no tienes narices a vacunar al personal. En este aspecto, sanidad, medio ambiente, vamos a ligarlo, porque yo creo que esa es nuestra labor. Biólogo es el que sabe lo suficiente, vamos a llamar así, desde el nivel cuántico, ya no cuántico, hasta el nivel de ecosistema. Y ahí está todo. Y no hay nadie, no hay ningún profesional en ningún sitio que no sea un biólogo que sepa de esto. Entonces, esa verticalidad tiene que ser integradora. A ver, Chardin, cuando en los años 60, si no estoy hablando de memoria, estableció el concepto de biosfera. El concepto de biosfera, ese es el concepto paradigmático, ese es el que cambia todo el terreno de juego y es uno de los conceptos culturales más poderosos de todo el siglo XX. Yo cuando, en fin, alguna vez, pues, si hay una conferencia, alguna historia, yo tengo una primera diapositiva que siempre es la siguiente. Plan cuántica, Einstein relatividad, arriba en un triángulo Cajal. Bueno, no teníamos muy claro si esto no lo inventamos, porque el cerebro funciona así, y con una línea recta Darwin. Explica casi todo, o mucho. Bueno, esto, o cosas así, es lo que creo que deberíamos de poner encima de la mesa cara a cualquier cosa. Aquí cualquiera habla de un montón de cosas. Oiga, pero usted no ha ido por esto. Es decir, todo el mundo sabe biología, claro, pero no es verdad. Pero sobre todo no es verdad en esa integración, en esa capacidad holística, sistémica, no. La sanidad, en la propuesta esta de una salud, el concepto ¿de dónde proviene? El concepto proviene de un concepto ecosistémico y no proviene de ningún otro lado. Y entonces ese concepto dice, oiga, la salud no empieza en la puerta de un centro de salud. La salud empieza en un bosque, o en una pradera, o donde sea. Empieza en los ecosistemas. Usted no puede esperar a crear salud o a poner salud en los centros de salud. Que al final habrá que hacerlo, porque si espera esto, verá, directamente no la vamos a poder pagar. Y directamente, si no revertimos el cambio climático, no, ya no es que no la vayamos a poder pagar, no va a haber ni posibilidad de pagarla con Bitcoin. O sea, es que esto, estamos haciendo una cosa... Sí, pero aquí la cuestión está en cómo se consigue que un biólogo que ha estudiado biología y que por lo tanto es biólogo, porque un biólogo es el que ha estudiado biología, igual que un médico es el que ha estudiado medicina. Y los médicos lo tienen muy claro. Si usted no ha estudiado medicina, no es médico. Así que punto y se acabó. Usted será otra cosa, pero no será médico. Así que, si usted es biólogo, ha estudiado biología. El legislador tenemos que hacer que elegirle. No, y entonces dice, esa persona que ha estudiado biología y por tanto es biólogo, pero desarrolla su actividad profesional en un hospital, por poner el ejemplo más claro, ¿por qué la sociedad no lo reconoce como biólogo sanitario? ¿Entendéis? Sí, sí, sí. Esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué esas personas que están desarrollando esa actividad y que conocemos que desarrollan esa actividad no se les reconoce? Porque eso luego tiene unas implicaciones profesionales que vosotros conocéis mejor que enormes, yo. Enormes. No las conozco tanto, ¿no? Yo estoy dentro del ámbito más académico. Pero yo sé que hay personas que luego tienen problemas en su desarrollo profesional simplemente porque no se les quiere reconocer
ese ámbito. Y luego sale siempre el término clínico, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Clínico es, bueno, esto ya es un poco entre comillas, ¿no? Es decir, dentro de lo que es una tertulia, pero clínico parece que es si le toco el brazo al paciente. Dice, no, usted no puede tocar el brazo al paciente. Sí, pero usted me trae X muestras de sangre del paciente. Digo yo que será más importante tocar esa sangre que no tocarle el brazo al paciente. Luego, si usted es clínico porque le toca el brazo al paciente, yo soy clínico porque le estoy analizando la sangre al paciente. ¿O es que eso no es del paciente? Totalmente. ¿Veis la idea? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que a lo mejor habría que luchar en esos sentidos, ¿no? De trasladar de una forma muy clara estos mensajes. Sí. Sí. No, coge el micrófono, Noelia. Que yo pienso que es un problema social, porque eso, yo, por ejemplo, por mi entorno, cuando decidí, por ejemplo, hablando con mis amigas, pues voy a estudiar biología, pues como un poco, que bueno, dicen los animales, plantas y algo de, por ejemplo, yo qué sé, de células, lo que dábamos en el instituto, pero no... Ellos, por ejemplo, no sabían, pues a la hora de un hospital, muchas de las enfermedades que se van descubriendo, pues bueno, que detrás están biólogos o biólogas, entonces, claro. Por ejemplo, el tema de la pandemia, como ha dicho el compañero, pues igual, sería virólogo, Luis y Juanes con la vacuna, no sé qué. En realidad la gente a lo mejor piensa que eso es de una medicina y en realidad es de biología. Entonces, es un problema a nivel social del concepto que se tiene. Sí, probablemente... Lo que ha comentado Pedro es clave, bueno, y un poco también el resto, ¿no? En este caso él ha utilizado el término clínico-clínica, que es, diríamos, esa parte del, por así decirlo, del proceso sanitario que se da en la famosa consulta médica, ¿no? Que, como él decía gráficamente, tocarle el brazo al paciente, que por cierto, con esto de la telemedicina ni siquiera los médicos le tocarán el brazo a los pacientes o se lo tocarán virtualmente en este caso, ¿no? Se ha dicho antes, el sector sanitario es un sector económico muy importante, es un sector económico muy importante que tradicionalmente pues ha estado dominado y sigue dominado por una profesión, pero además no solo en España, porque todavía si fuera solo en España, pero en Europa y fuera de Europa, probablemente sí, en todo el mundo, ¿no? Entonces luchar, hablaba antes Pedro de luchar contra esos muros, derribar esos muros, pues resulta complicado. Se derribó el muro de Berlín, no sé si caerá ese otro muro, porque sí que yo creo que, seguro que sí, además. Vamos, estoy completamente convencido que la profesión médica acepta que haya otras profesiones, por ejemplo, la de biólogo o bióloga, que trabajen en la sanidad. Pero, diríamos, si me permitís la expresión, apartados en el laboratorio. Pero el paciente, que no lo toquen, que no me lo toquen, que el paciente es mío, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también en este cambio de paradigma sería conveniente que se hiciese una revisión de ese concepto del servicio sanitario, de cómo interactúan los profesionales, distintos profesionales sanitarios con el paciente, y en esa revisión pues a lo mejor hay diríamos reglas que hoy se consideran como inamovibles, que es conveniente moverlas, pero no porque haya más biólogos o más biólogas trabajando en sanidad, sino porque el paciente, que es al final sobre el que van estos servicios, pues es posible que esté recibiendo un mal servicio por este tipo de reglas inamovibles, teniendo en cuenta además que, como se ha dicho aquí, hay un cambio de paradigma con el concepto de una salud, ¿no? Por eso yo creo que efectivamente esa palabra, la clínica, en este campo de actividades es clave, sí. Claro. Te pasan el micrófono, Jesús. Respecto a esto de la clínica, a ver, si alguien tiene que dar un consejo genético vis a vis,
¿Quién está más preparado para dar un consejo genético? Sí, pero verás, esa línea de desarrollo puede conducir a un debate como muy intenso y muy extenso, ¿eh? Si realmente lo que queremos es definir la relación clínico con una actividad, habría que plantearse, porque claro, un médico puede decirte, estamos dentro de este capítulo sanitario, un médico puede decirte, no, la parte clínica, la relación con el paciente. Y eso la sociedad lo entiende, ¿no? Es decir, porque el médico siempre ha estado en relación con el paciente. ¿Y por qué le vas a quitar ese papel? Pero entonces habría que hacer otra pregunta, ¿no?, sobre ese argumento. Y entonces decir, bueno, ¿y un farmacéutico es personal sanitario o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué relación tiene con el paciente? Ninguna. Teóricamente. Se parece más a un biólogo que a un médico. ¿Entendéis? Entonces, ¿por qué un farmacéutico sí y un biólogo no? Totalmente. No, Sí, es sí. arbitrario. Entonces, Ese es el argumento que hay que utilizar. Y en ese argumento que estás diciendo, el farmacéutico tiene una especie, la farmacología, ¿vale? Nosotros tenemos otro montón. Pero es la farmacología, al fin y al cabo. Bueno, pero digo que tenemos otro montón en el mismo nivel, con lo cual no es una cuestión solo de la farmacología. Tenemos el consejo genético, podemos tener cualquier otra cosa, que hay varias, vamos. Sí. Si os parece, podíamos pasar, porque si no nos va a dar tiempo, a ese otro campo de actividades de los biólogos y de las biólogas, que es el del medio ambiente, ¿no? Y por tanto, bueno, pues comentaba yo antes, no sé si os parece en este caso acertado o no, pero en este sentido en el medio ambiente no es que haya una profesión que domine, diríamos, el sector, pero en este caso son varias, diríamos, sí, que en muchos casos tiene que ver con las ingenierías, y es posible que si en el campo de la sanidad la palabra clave, diríamos, que nos quita o nos pone a los biólogos y a las biólogas es la clínica, en el medio ambiente a lo mejor, yo estaba pensando en qué término encontrar, y podía ser el término proyecto. En muchos casos esas reservas de actividad para determinadas profesiones que, digamos, apartan a los biólogos para poder ejercer, ya digo, esas ciertas actividades, esas reservas de actividad, unas, diríamos, visibles y otras un poco encubiertas, tienen que ver con eso, con la capacidad o no de los biólogos, también de otras profesiones, de poder diseñar, desarrollar proyectos, ¿no? Y por tanto, bueno, durante estos minutos, si os parece, hablamos sobre ese campo del medio ambiente. Pues fíjate, Antonio, que siendo proyecto quizás una palabra con la que podría estar de acuerdo, te diría que a mí me parece más el arma arrojadiza contra los biólogos en medio ambiente es técnico. Nosotros, cuando ejercemos en medio ambiente, es como que se considera que esa tal amplitud de miras que tenemos, en eso que decía antes de los sistemas complejos que son los ecosistemas, nos hace como, la percepción es que nos hace dispersarnos en lo que sería una aplicación directa de un proyecto, de una actividad, de una obra, de lo que se vaya a hacer, la actividad que se vaya a hacer. Y se nos desplaza un poco, o se nos... sí, desplaza quizás sea una buena palabra, en favor de otra serie de profesionales, que son los ingenieros en general, de cuestiones varias, ¿no? De montes, de cuestiones agrícolas, de distintas titulaciones, distintos profesionales que han cursado, pues eso, ingeniería. Y se esgrime contra nosotros esa palabra como si realmente
ese gran valor que tenemos los biólogos, que es la de la visión amplia en un sistema muy, muy complejo como es el medio ambiente, nos incapacitara, nos dispersara para emplear bien el dinero, para centrarnos en lo que realmente importa, que es muchas veces esa percepción extractivista que quizás comentabas, Pedro, al principio, esa visión extractivista que tenemos sobre el medio ambiente y fíjate que es como lo piensas así y es como ridículo. Es que es muy ridículo, pues ¿quién va a saber mejor usar toda esa ingente cantidad de recursos y de cuestiones que nos ofrece el medio en su increíble complejidad, que una persona que tenga efectivamente una amplia visión de ello, más que uno que esté centrado en esta parte del ecosistema, la vegetación, los microorganismos. Entonces yo te diría que fíjate que la palabra ahí es técnico. Esto, si me permitís, lo del lenguaje, esto de que ahora el lenguaje es muy importante para todos. Si asumimos proyectos o técnicos, estamos asumiendo la parte por el todo. Y nos estamos dejando el todo fuera, pero del todo. ¿Qué es ese todo, desde mi punto de vista? A ver, ¿quiénes serían, teóricamente, los mejores inspectores ambientales? ¿Quiénes serían, teóricamente, los mejores planificadores para la sostenibilidad? No puede ser el técnico. En la que, y donde estamos jugando, creo que esos dos conceptos deberían ser los que tienen el peso. Aquí tenemos un problemón. Es que la economía es muy sensible a cualquier otra cosa y poco sensible a priori. Esto es como todo. Ese paradigma del que hemos hablado antes fue el que llevó a que la sociedad tenga un concepto bio, que supongo yo que terminará porque también la sociedad tenga ese concepto bio en esto. Porque evidentemente las cosas en muchos aspectos se están haciendo regular y algunos un desastre bastante importante. Con lo cual, ahí en estas dos líneas y donde creo que debemos de ejercer nuestra principal labor. Y yo quisiera, digo porque la educación seguramente no la vayamos a dejar fuera, ¿no? Pues entonces, ¿me paro o continúo? Vale. A ver, ahora mismo estamos inmersos en poder hacer aportaciones al currículo de la enseñanza secundaria, de los LOE. Porque, sorprendentemente, yo pensaba que esto de progresista iba un poco más de ciencia y tal. Yo me considero progresista y milito progresistamente. Pero me estoy dando cuenta que no va por ahí los tiros. Y resulta que en la enseñanza secundaria te hacen elegir, supuestamente, bueno, han arreglado un poquito la cosa, entre biología y geología o física y química, como si aquí se pudiera elegir en esto. Pero es que el disparate es fantástico. Aparte, como dice bien Lucas, de hacer biólogos, médicos, etcétera, etcétera. Pero, ¿y la parte cultural social? Esta no importa, seguiremos haciendo disparates medioambientales y de otro tipo. No sé quién ha dicho lo de los terraplanistas o lo que haga falta, ¿no? Claro, es que así no se puede. Y ahí es en esas edades y en los centros de enseñanza secundaria es donde estas sensibilidades un poco se ponen en nuestras neuronas. Después uno, oye, pues aquel de biología, bueno, el otro tal, o el de química, me dijeron, pues a ver si voy a ver, ¿no? Pero si esto no se ha visto, si esto nadie te ha hablado de ello, no existe. Entonces, por aquí no vamos bien, por este aspecto, si la ley, el currículum en esta ley va por este camino y termina siendo esto, no vamos bien, ya vamos para atrás.
ni siquiera que nos quedemos como estábamos. No, esto no funciona así. Ahí está ese aspecto mitológico que hablaba al principio. Verá, es que hay cosas que no se pueden seguir sosteniendo. Las evidencias. Esto ya ahora, lo de la evidencia científica, eso ya está molido, pero bueno, evidencia del tipo que sea, ¿no? No vamos a ir en contra de lo que parece que está claro, ¿no? Sí, decía antes que no, perdón, que claro que sí que íbamos a abordar el campo de actividad de la educación, porque claro, ya no solo es porque sea un campo de trabajo para los biólogos, tanto la educación, digamos, preuniversitaria como la educación universitaria, sino porque también, diríamos, tiene mucho que decir en cómo se debe enfrentar la sociedad a estos retos que hemos comentado antes, ¿no? En este sentido, aunque, diríamos, podamos seguir debatiendo, en este caso, sobre la educación secundaria o la educación preuniversitaria, estamos en procesos también de cambios en la legislación universitaria, ¿no? Y en este sentido, estoy seguro que tú estás mucho mejor informado que los demás que estamos aquí. Así que nos podrías contar, y también a las personas que nos están viendo, en estos próximos 10 años, en esta década, va a haber cambios importantes y en qué línea, y sobre todo que afecten a los futuros estudiantes de biología y de otras ciencias biológicas. Bueno, ¿qué va a ocurrir aquí en los próximos 10 años? Cualquiera sabe. Pues el mundo se va acelerando un poco en estas cosas, ¿no? Es decir, estamos viendo que vamos un poco, nos estamos acelerando, ¿no? Cosas que antes ocurrían con cierta parsimonia, pues ahora vemos que ocurren más rápidamente, ¿no? Eso es así. En relación con... Vamos a ver, es que ya han ocurrido muchas cosas, ¿no? Estábamos antes hablando de medio ambiente. Es que antes medio ambiente no existía. Solo existía biología. Cuando la biología empieza a dar una visión del medio ambiente determinada, muy diferente al medio ambiente que en ese momento regían los ingenieros en general. Los ingenieros siempre han sido mucho más concretos, más especulativos, han hecho un uso de los recursos, ¿no? Un uso legítimo, o sea que no es ningún problema. Pero cuando desde la biología se veía que los recursos había que verlos como algo en sí, no como un simple medio para adquirir algo, ¿no? Entonces hay una transformación y empieza a desarrollarse lo que al final pues es una titulación de medioambientalista, porque era diferente al nicho que había antes. Es decir, los ingenieros veían el medio ambiente de una forma, los medioambientalistas de otro. ¿Cuál es el problema? El problema es que le hemos enseñado a los ingenieros cómo hay que ver el medio ambiente. Y entonces los ingenieros han dicho, quieta, ¿qué es eso de que si eso es lo que hacemos nosotros? Es que ahora lo vamos a hacer bajo ese punto de vista. ¿Entendéis? Y por eso tenemos ese conflicto, ¿no? Es decir, nosotros hemos descubierto una forma de ver el medio ambiente que es más interesante. Y los ingenieros, pues ahora mismo, pues trabajan sobre ese punto de vista. Por lo tanto, tenemos ahí esa la paz. Eso lo de siempre. Eso fue un cambio. Biología, medio ambiente. Actualmente se especula si los medioambientalistas realmente tienen campo y tienen futuro. Porque la información que tenemos, tampoco es una información, pero la información que tenemos es que los biólogos siguen teniendo incluso más representación que los propios medioambientalistas en este tipo de cosas. Quizá porque tienen, como tú decías, tienen quizá una visión más general de la cosa. Bueno, el término de técnico es que está muy bien puesto, porque es precisamente la forma, es lo mismo que antes clínico, una forma de quitar gente del personal. Pero yendo a la pregunta tuya, es decir, ahora mismo ya tenemos una ley en vigor, una nueva ley universitaria en vigor, y en esa ley hay una cosa que yo lo comenté con Antonio, porque hay una cosa que a mí me llama la atención porque no la entiendo.
No la entiendo. Y las cosas cuando se escriben seguramente tienen intención. Y todavía nadie me ha sabido explicar cuál es la intención. Veréis, antes las diferentes titulaciones se agrupaban en ramas de conocimiento. Y una rama de conocimiento era ciencia. Y dentro de la ciencia, pues estaban todas esas titulaciones que siempre hemos entendido por ciencia, como las matemáticas, la estadística, la biología, la geología, todo eso era ciencia, la biotecnología, la bioquímica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos ya una ley en vigor, es lo que te digo, no es el futuro, es que ya es la realidad. Tenemos una ley en vigor que ha eliminado ese concepto de rama ciencia y ha aparecido un concepto nuevo que se llama ámbito. Bueno, no es simplemente un cambio de término, sino tiene algo más, porque ahora ya la biología, por ejemplo, no es de la rama ciencia, es del ámbito biología-geología, biología genética, La biotecnología es del ámbito biotecnología bioquímica. Y la bioquímica igual, es decir, el ámbito es bioquímica, biotecnología. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué hay un ámbito que se llama biología genética? Yo entendería un ámbito que se llamase biología. Lo entendería, y bueno, pues han trasladado una titulación a un ámbito, pues, biología. Vale, no me gusta que pierda ese carácter de ciencia. A lo mejor han querido quitarlo de ciencia porque la ciencia tiene tanto éxito que todo es ciencia. Ciencias del deporte, ciencias empresariales, ciencias económicas, ciencias de no sé qué, todos son ciencias. Y a lo mejor tienen razón, ¿no? Y nosotros somos ciencias, sin calificativos, ciencias. Bueno, ¿por qué con genética? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que alguien me explicara. Yo tengo una hipótesis. ¿Por qué no se llama biología y bioquímica? Pero si es que es una parte igual, equivalente a la genética. Biología y zoología. Biología y lo que quieras, si todos son parte de la biología. ¿Por qué han separado a la genética? Tú antes has hablado de genética clínica, tú no sé qué vas a decir. Pero si alguien me la sabe explicar, esta es la pregunta que a mí me gustaría que alguien me contestara. Yo voy a poner una hipótesis encima de la mesa, después ya decir lo que queráis. Pues mira, la hipótesis, para no andar con mucho remedio, es que esto es una visión sociológica de la sociedad. Y las visiones sociológicas de la sociedad son las que son. Y la biología, o una visión biológica de la sociedad, dista enormemente de la visión sociológica. Pongo un ejemplo, o varios ejemplos. A ver, el humanismo. Voy a empezar un poquito atrás, pero voy deprisa. Mira, para mí, sin Galileo no hay humanismo que valga. Pero esto no lo identifica nadie. Nadie. Entonces, el humanismo tendría que estar en la parte en la que hemos estado los de siempre. Y no quiero hacer fronteras, porque esto no va de esto, pero sí en el desarrollo epistemológico de las cosas. Biología genética. Oiga, todo lo que no esté determinado por el ADN ni siquiera es biología, eso ya forma parte de la sociedad. Eso es que yo puedo, con un discurso, hacer cambiar los pilares biológicos, por esto de que el cerebro es plástico. A ver, si identificamos en términos, con un enfoque arquitectónico, y ponemos que el cerebro es una casa tiene cimientos, tiene pilares, maestros, tiene tabiques y tiene cuadros. Los cuadros, incluso los tabiques, se cambian con un discurso. Sabemos que se cambian. Pero hay cosas que sabemos que no se cambian. Entonces no se puede seguir manteniendo que se cambia todo por la cuestión de la plasticidad. Y la plasticidad llega hasta donde llega. Pero esto tiene las mismas implicaciones en el sentido clínico que tenía con la medicina, esto lo tiene con la sociología.
Y podríamos estar hablando de esto toda la tarde, porque ejemplos podrían salir por doquier. Y cuando te mueves un poco en este mundo, yo he estado un tiempo en este mundo, es cuando aprendí, digo, pero yo este mundo no lo conocía. Yo he conocido ese mundo cuando he ido a una labor profesional que está dentro de ese mundo, enclavada dentro del mundo este. Y ahí es donde he visto esta visión que yo, ya con una cierta edad, es decir, no hace tanto tiempo, pero yo no era muy consciente de esto. Algunas pistas tenía, pero cuando lo he visto en primera persona. Es más, a mí me han llegado a decir, es que tu problema es que eres biólogo. Literal. No sé si la hipótesis vamos a tener evidencia empírica para ella, pero No sé. Muy bien. Quedaba por revisar o analizar, creo que el cuarto de los campos de actividad que propuse, que era el campo de lo que llamaba los sectores de la bioeconomía, ¿no? Digamos, toda la cadena de valor que tiene que ver con la producción de alimentos o la producción también de energía, de bioenergía. Precisamente en este caso estamos en una tierra, Extremadura, que en este sentido pues tiene un potente sector primario y también un sector, supongo que mejorable, de transformación de esos productos. Por la experiencia nuestra en el Colegio de Biólogos aquí en Extremadura, sí que hay, más allá de que estén colegiados o no, o hayan estado colegiados, pero sí que hay biólogos y biólogas que trabajan en la industria agroalimentaria, más enfocado a lo mejor a los sectores primarios o bien a la propia transformación industrial. Y en este sentido yo creo que efectivamente estos próximos 10 años, en esta década, también, no es que lo crea, es una evidencia que en estos sectores va a haber cambios profundos que tienen que ver, o ya los está habiendo, que tienen que ver con, como decía al principio, con la transformación digital en el campo agrario, forestal, y también de la industria transformadora. Y también con lo que utilizando el término de la Comisión Europea, la ecologización de los procesos productivos, insisto, tanto en el campo de la actividad primaria como en la industria transformadora. Por tanto, en este caso, también se abren oportunidades para los biólogos, como decía antes, en Extremadura y en toda España, ¿no? No sé si en este sentido queréis comentar algo sobre esta actividad, donde en este caso no hay, por así decirlo, esos muros a los que hacía mención Pedro al principio. No, en ese sentido no nos ha llegado problemas de competencia desleal, por así decirlo, o de evitar que los biólogos, o dificultades para que los biólogos puedan acceder a distintos puestos en estos sectores que he comentado. Probablemente sea quizás de las actividades que he comentado, junto con la educación, diríamos, donde hay menos dificultades. Por resumir un poco, son en la sanidad y en el medio ambiente donde probablemente los biólogos y las biólogas encuentran más dificultades. Bueno, hemos comentado antes las razones. Para terminar, quedan 8 minutos de esta tertulia, de este debate. Se me ocurre que, aquí estamos representados, diríamos, los dos ámbitos de la profesión de biólogo, ¿no? El mundo de la academia, el mundo académico,
y el mundo de los colegios profesionales. Más que en este caso un debate, aunque por supuesto todos podamos opinar, sería casi una pregunta a Pedro. ¿Dónde crees tú que, teniendo en cuenta que el objetivo es el mismo, y es que haya buenos profesionales, biólogos o profesionales de la biología, que le presten un buen servicio a la sociedad, ¿no?, que ayuden a enfrentar de manera adecuada estos retos que hemos comentado antes, ¿dónde crees tú que podríamos encontrar sinergias o más sinergias el mundo académico y el mundo de los colegios profesionales, en este caso de la biología? Pues, hombre, tal y como tenemos actualmente estructurado las enseñanzas, ahora mismo las enseñanzas están estructuradas en titulaciones de grado y en titulaciones máster. Las titulaciones de grado son transversales y, bien, pienso que no hay mucho más que decir por su transversalidad precisamente, ¿no? Nacen de esa manera. Quizá lo más preocupante son las titulaciones de máster. Las titulaciones de máster. Porque las titulaciones de máster pueden concebirse mucho más dirigidas hacia una especialidad determinada. Entonces, a lo mejor podría ser muy interesante un biólogo que completa su formación, adquiere ese nivel MECES 3 que teníamos los licenciados, ¿no?, con un máster que sea profesionalizante. Fijaos, ahora ya estoy hablando del término profesionalizante. Esto ahora en la biología no está concebido. Es decir, pero por ejemplo, un arquitecto puede hacer un grado de arquitectura y luego puede hacer un máster profesionalizante que le da capacidad para firmar proyectos o para hacer su actividad profesional, ¿no? A lo mejor el colegio podría trabajar en ese sentido. Es decir, sobre el diseño de másters que pudieran ser profesionalizantes. Esto a lo mejor es un disparate porque lo he pensado muchas veces, pero digamos que desde el punto de vista de la biología y de otras titulaciones no deja de ser bastante novedoso, porque además choca contra la estructura que ahora mismo tenemos planteada. Pero mi pregunta es, ¿por qué, si una profesión determinada tiene ese tipo de connotación profesionalizante, que no sé si será bueno o malo, por qué otra no puede tener también esa capacidad profesionalizante? Los colegios en general supongo que apoyan esa cuestión y a lo mejor eso puede ser interesante. Y a lo mejor eso está muy relacionado también con el tejido productivo y con la actividad. Es decir, podría ser interesante pues en el diseño de planes que puedan ser uniformes y que definan o puedan definir pues un trabajo determinado. Y aportar dinero y financiación, porque aquí también está la cuestión, para que eso tenga éxito. El camino está abierto. Bueno, lo difícil es conseguir el calificativo profesionalizante, ¿no? Pero eso es quizá lo de menos. Si realmente defines un campo que luego tiene realmente, pues al final acabaría siendo profesionalizante. Y además puedes tener más oportunidad de transformarlo en profesionalizante. Se me ocurre, es sobre la pregunta que me has hecho en el ámbito actualmente, en el actual sistema académico que tenemos, por ahí podría ir la derivada hacia una profesionalización que pueden ser diferentes campos. Pueden ser diferentes campos. Depende. Aquí solo tenemos un problema. Bueno, un problema, tenemos muchos. Pero uno de los problemas es el tiempo. Que tal y como está organizadas las cosas, los másteres pueden ser de 1 y 2 años y se ha demostrado que los de 2 años no funcionan. Y probablemente el de 1 año es demasiado escaso para esto que estoy diciendo. Ese es el hándicap que tenemos.
porque hemos caído en una trampa que es en el diseño de los grados máster, ¿no? O sea, trampa me refiero en cuanto a la temporalidad. El NOVE se ha hecho un diseño de una forma global, se hizo un diseño un poco según venían los acontecimientos, también generado por problemas que tuvimos anteriormente, cuando se quiso que las titulaciones fueran de 3 años y hubo una reacción social muy grande y se echó para atrás. Eso lo vivimos todos nosotros, ¿no? Y yo creo que ahora no ha sido posible ir a los 3 años y hemos ido a los 4 como una cosa intermedia, y los 4 años nos han metido en una encerrona. Porque ahora la solución es necesariamente 1 año para ser 5, pero quizá lo interesante serían 2 años para hacer realmente algo que pudiera capacitar profesionalmente, pienso, ¿no? Entonces quizá ese podría ser un reto, responder a tu pregunta. Sí, sobre eso, bueno, nosotros recogemos el guante, ¿no? Por tanto, en el Colegio de Biólogos de Extremadura lo trataremos y en este caso también en nuestra capacidad limitada para animar a los compañeros de otros colegios de biólogos de España, pues también insistiremos sobre ello. Solo, más que aclarar, complementar, entiendo tu respuesta a tu explicación, porque claro, en el caso, y se me está ocurriendo, tú has hablado de la arquitectura, también podríamos hablar, por ejemplo, de la ingeniería industrial. Claro, estamos hablando de profesiones que tienen unas reservas de actividad legalmente establecidas. Claro, o sea, un ingeniero, y que me disculpen los ingenieros, en este caso industriales, que algo sé por razones familiares, y los compañeros o los colegas del colegio de los colegios de ingenieros industriales que puedan estar escuchando, que yo sepa, efectivamente, un graduado de aquí, por ejemplo, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Extremadura, industrial, quiero decir, para poder ejercer como, con ese término que decía antes muy bien María, para poder hacer proyectos técnicos, tienen que cursar ese máster profesionalizante que decías tú, Pedro, pero efectivamente, ya no solo por razones económicas o de tejido productivo, como decías tú, sino es que además legalmente está así establecido. No, pero hacer una pequeña puntualización. Sí. Probablemente las titulaciones que tenemos aquí en la Escuela de Ingenierías Industriales sean profesionalizantes desde el principio. Es decir, que ya el grado les confiera la capacidad. No estoy seguro, pero puede ser, porque hay grados que son profesionalizantes y confieren esa capacidad. Lo que ocurre es que tú necesitas ese otro nivel MECES 3 para firmar determinados proyectos, según tengo entendido. Me pilla un poco de lateral, pero creo que eso es así. Sería el equivalente, por buscar una relación, y si me equivoco, por favor me lo perdonáis, los anteriores diplomados licenciados o los peritos ingenieros superiores. Para ser ingeniero superior tienes que tener ese máster. Para ser equivalente a perito, no. Esto es una simplificación, sí, pero solo para que nos entendamos. En todo caso, como decía antes, recogemos el guante y trabajaremos sobre ello. Pues nada, son las 8 de la tarde, es viernes, por tanto, prácticamente iniciamos el fin de semana. De nuevo, gracias, Pedro, por aceptar esta invitación. Ha sido un placer poder... Estoy seguro que hablo por todos los compañeros, poder debatir amigablemente sobre estos temas contigo, ¿no? Por supuesto, gracias a los compañeros también que han estado presentes en la tertulia y a las personas que nos puedan haber estado escuchando ahora en directo y si tienen a bien, pues picando abriendo YouTube, ¿no? Y picando en esta retransmisión. Así que nada, muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Muy bien.